Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video de este canal. Yo soy Luis Antonio y es un gusto estar de nueva cuenta aquí con todos ustedes en un nuevo video. Hace unos momentos ya había iniciado, pero por ahí tuve algunos problemas con el audio, que ya ahorita, bueno, ya al parecer ya está funcionando bien el micrófono. Espero que estén pasando un excelente jueves ya 18 de septiembre, que sí está haciendo un poquito de calor aquí en mi casa. A pesar de que ha estado lloviendo, ha estado nublado, pero sigue haciendo bastante calor. Sí se requiere que siga lloviendo más para que refresque un poquito. Platíquenme cómo están ustedes allá en sus casitas o donde estén. Algunos me ven también en sus trabajos o están haciendo otras actividades espero, donde quiera que estén, espero que estén pasando un excelente jueves. El día de hoy quiero que me acompañen a hablar sobre un tema un tanto pésimo que he estado viendo como, así como está el título de este video, me parece que es un golpe bajo por parte de la derecha. Ayer miércoles varios medios chayoteros, de estos medios que son muy asidos a difundir mentiras, pues estuvieron difundiendo toda esta noticia falsa acerca de los amparos fantasmas que no se sabe quién los metió al final de cuentas. Por ahí supuestamente son varios amparos que supuestamente habían promovido a los hijos de Andrés Manuel López Obrador para que se ampararan contra cualquier orden de aprehensión que supuestamente los había metido el abogado de por ahí algunos líderes de los cárteles, pero pues ya salió a desmentir, resulta que no, pero como siempre pues no les duran las mentiras a todos estos medios chayoteros. Rápidamente también salió Andrés Manuel López Beltrán, el hijo de AMLO, pues a desmentir toda esta noticia, que sacó un comunicado donde desmiente todo esto. Entonces sí quiero que me acompañen a ver toda esta noticia alrededor de este golpe bajo de la derecha que involucran a los hijos de Andrés Manuel López Obrador en amparos falsos. Yo me pregunto quiénes son los que están orquestando toda esta campaña sucia en contra de los hijos de Andrés Manuel López Obrador. Así que pues prepárense y acompáñenme a verlo. ¡Vámonos! Activa la campanita de notificaciones, comparte la verdad, suscríbete, apóyame y vamos a avanzar. Tu fuerza me impulsa, tu fe me empuja. El pueblo unido no se derrumba. Sígueme si estás con Obrador. Sígueme si Claudia es tu motor. Aquí es tu lugar, tu voz, tu rincón. Es tiempo de hablar sin pedir perdón. Soy Luis Antonio, bienvenido a mi canal. Primero lo primero, miren, quiero hablarles primeramente de este personaje, este pseudo periodista llamado Claudio Ochoa Huerta, que es muy cercano a Loret de Mola, es aprendiz, al parecer, aprendiz de montajes de Loret de Mola. Ayer, miércoles 17 de septiembre del 2025, muy temprano por la mañana, este tipo publicó la noticia en sus redes sociales de que los hijos de Andrés Manuel López Obrador, Andrés Manuel y Gonzalo López Beltrán, pues habían promovido estos amparos que les platico para no ser aprehendidos ante cualquier orden de aprehensión, y principalmente pseudo periodista, y le digo pseudo periodista, ahorita van a ver por qué, porque en realidad para mí no es un verdadero periodista, la verdad. Se me hace otro vil mentiroso, al igual que Loret de Mola, que solamente difunde mentiras. Se hacen ricos estos tipos, son como unos mercenarios de la información, se hacen ricos con la mentira, con la calumnia, y ahorita van a ver por qué. Fíjense, aquí pueden ver el tweet. Esta es su cuenta de ex, antes Twitter, pero este es el tweet donde difundió la noticia. Ahí hasta pone: fuentes me confirman que un juez, así ya supuestamente sus fuentes le confirmaron, que afirmó pues de que los hijos de Andrés Manuel López Obrador habían interpuesto todos estos amparos
Noticia también que rápidamente todos en redes sociales, sobre todo todos los lacayos de la nefasta derecha, pues estuvieron difundiendo toda esta noticia. Aquí vemos también como, por ejemplo, este es el Universal, lo estuvieron difundiendo todos. Aquí pone: jueza da 3 días de plazo a Andy y Bobby López Beltrán para ratificar amparo contra cualquier captura a su favor. Pero todos los medios chayoteros lo estuvieron difundiendo. Aquí está el Universal, pero también está, por ejemplo, el Reforma, que constantemente saca noticias falsas. Yo no entiendo cómo no lo sancionan. Ya debería de haber alguna ley también para que sancionen a los medios que difunden noticias falsas sin validar. Aquí está el Reforma y pone: ampara a Andy contra la FGR. Y aquí está, por ejemplo, el Financiero, también este medio, cómo saca noticias falsas. Ahí ponen: tramitan amparo contra cualquier orden de aprehensión que hubiera contra Andy, Gonzalo López Beltrán y otras 14 personas. O sea, la verdad que a todas luces se ve, en mi opinión personal, que es evidente, la verdad, que tratan no sé, se trata de otra maniobra para golpetear a la Cuarta Transformación, a los aliados de la 4T, en este caso, pues a los hijos de Andrés Manuel López Obrador. Recientemente ya les hablé también en anteriores videos cómo estuvieron golpeteando toda la derecha constantemente a Fernández Noroña, al senador. Al final de su tiempo ahí al frente de la presidencia del Senado, pues lo estuvieron golpeteando bastante. Todos los medios, hubo una campañita también de Radio Fórmula, que todos los días Azucena Uresti, Ciro Gómez Leiva lo estuvieron golpeteando, y pues ahora se están lanzando contra los hijos de Andrés Manuel López Obrador. Yo me pregunto, pues ahora son ellos, mañana quién será, pero cada semana hay una campañita de golpeteo, y estas prácticas la verdad que son muy recurrentes de la derecha. Yo en lo personal, que tengo ya, voy a cumplir cierto tiempo aquí en YouTube hablando de estos temas, ya me estoy dando cuenta que es constante cómo orquestan todas estas campañas, son muy recurrentes en eso. Acusan este tipo de medios que están muy cercanos a la derecha, acusan y difunden información sin antes verificarla, sin antes validarla, únicamente pues ese es con el fin de golpetear, la verdad. Así es como se ve todo esto. Pero en esta ocasión, como les digo, no fue diferente este golpeteo, sino que rápidamente también salió Andrés Manuel López Beltrán, que también no les gusta que le digan Andy, pero Andrés Manuel López Beltrán salió a emitir este comunicado que pueden ver ese mismo día, ayer, miércoles, desmintiendo toda esta noticia falsa de estos medios que supuestamente él y su hermano habían interpuesto estos amparos. Pues no, ahí él habla de varios puntos en los cuales él comenta pues que en ningún momento promovieron este tipo de amparos, pero ese es el comunicado. No lo voy a leer ahorita también por temas del tiempo del video, pero también ahí está la prueba de que pues él comenta de que no metió estos amparos. También salió López Dóriga a hablar pues de que publicar y difundir esta noticia. Él aquí en este video, él informa de que el supuesto abogado de Caro Quintero es quien interpuso estos amparos. Ahí menciona el nombre de Francisco Javier Rodríguez Smith McDonald, que él fue supuestamente el que interpuso estos amparos, pero pues vaya, no muestran pruebas, la verdad, de todo esto. Vamos a escucharlo. Cualquier persona puede ir ante un juez y pedir un amparo a favor de otra persona. Pues sí, ahí la verdad que en esta parte sí, tengo entendido que el código, la ley de amparo en el artículo 15 prevé que cualquier persona puede interponer un amparo, incluso menores de edad. Si la persona agraviada se encuentra, no sé, imposibilitada para promover un amparo, pues cualquier persona lo puede promover. Eso es verdad. No tiene que ser necesariamente su representante, su representado, ni la persona
a nombre de quien solicitan el amparo, estar enterada. Hay lo que llaman algunos, bueno, en ese medio, los amparos locos, que los presenta un abogado para que se revise en todas las fiscalías, empezando por la General de la República, en todos los juzgados, si hay o no una orden de aprehensión. Este caso yo todavía no lo tengo del todo claro, la verdad. El hecho es que sí, efectivamente. Pues si no lo tiene claro, ¿para qué lo está difundiendo? Hay que validar la información. Y me extraña porque supuestamente estos son los profesionales. Yo no soy profesional, no soy un periodista y tampoco quiero jactarme de serlo, no. Soy un ciudadano común, normal, como tú que me ves. Aquí platico de estos temas, pero tampoco los voy a engañar, pero sí me gusta validar la información, buscarla, comparar la información, ver varias opiniones y de ahí formularme un criterio. Entonces sí me extraña que estos que se dicen ser los profesionales constantemente, les digo que es algo reiterativo, que constantemente lo hacen, difunden información sin validarla. Y después ahí se andan disculpando, como también Loret ya salió a disculparse. Chequen mis videos en los shorts. Ahí puse un video de Loret cómo se disculpa de un montaje reciente. Cada rato saca montajes ese tipo. Una persona de nombre Francisco Javier Rodríguez Smith McDonald, ¿sí? Presentó una solicitud de amparo para no ser detenido, los dos de los hijos de Andrés Manuel López Obrador. Y tú tienes la información, Juan Antonio Jiménez. Bueno, ahí, como ya escucharon, ahí estuvo pues él comentando de que esta persona, este abogado, fue quien interpuso estos amparos, pero el abogado ya salió también con Azucena Oresti en una entrevista que le hizo, pues a comentar, a desmentir todo esto, que incluso ahí embarra a López Dóriga por andar calumniando y difundiendo pues esta noticia que difundieron pues también varios medios de comunicación, la verdad, del amparo apócrifo, que pues no, él comenta que no los metió y no dejen, que también hace un llamado a todo el pueblo que lo pueda escuchar, porque siento que también le ha de estar afectando, que no se dejen manipular, o sea, es alguien, él también ya puso una denuncia para que se investigue quién está utilizando su INE, porque utilizaron esa identificación falsa a su nombre para interponer estos amparos. Entonces era pues un triángulo muy polémico, ¿verdad? Usted me dice, ni conoce a Caro Quintero, ni conoce a los López Beltrán. Es correcto, bueno, sí, y un conocido mío escuchó a su colega López Dóriga de mencionar eso y por eso mismo es que me estoy deslindando, porque es la segunda vez que yo me doy cuenta, no sé cuántas veces ya hayan utilizado mi nombre, sí. Y como esto es mediático, pues ya ahí tenemos que poner, dicen por ahí coloquialmente, un alto. Así es. ¿Qué explicación le encuentra, abogado? Es decir, no sé, ¿qué explicación le encuentra usted como abogado a lo que pasó ayer? Pues puede ser hasta un tipo fraude de las personas que están realizando esto, porque ya es algo sistemático y se podría decir orquestado. Lo que sí me gustaría solicitar a la opinión pública y a las instancias correspondientes que no se amedrenten, no se dejen chantajear, no se dejen intimidar. Esos hechos no me pertenecen. Bien. Y reitero que soy el primero en exigir justicia y transparencia en este caso. Correcto. ¿Hay manera de dar con quien interpuso el amparo? Porque, bueno, pues es prácticamente anónimo, no hay firma, no hay nada. Pues yo ya puse a algunos presuntos responsables con quien le reitero que tuve algún servicio, una colaboración, y ella se quedó con la copia de la INE, entonces dice ser abogada, y no lo es, entonces creo que se menciona como activista social. O sea, alguien tiene una copia de su INE, lo utilizó para generar este amparo, esta confusión. Las han estado utilizando, sí, y el pasado. Entonces yo pienso que es la misma persona, porque hasta en los escritos es el mismo formato. Entonces, pues ya la autoridad competente tendrá que dar en su momento la declaración, ¿verdad? ¿Y quién es, abogado? ¿Mande? ¿Quién es?
Mm, le voy a... De los hijos de... No dice el abogado, también por motivos de la investigación que se pueda realizar, pero discúlpenme la palabra que voy a utilizar, pero son chingaderas de las personas que estén haciendo este tipo de golpeteo. Por eso yo me pregunto, ¿quiénes son los que orquestan todo esto? O sea, ya salió también la presidenta Claudia Sheinbaum a decir, a exigir también que se tiene que investigar quién hace todo esto, cómo es posible que cualquier persona pues interponga, presente estos amparos a nombre pues de otra persona o nombre falso, y en menos de un minuto ya estén ahí en los medios chayoteros, como el Reforma, como el Universal, estos medios que les digo que siempre golpetean. No es coincidencia, la verdad, yo siempre he dicho que en la política nada es coincidencia, todo tiene una razón, un motivo de ser, y me suena más bien todo esto a una campañita que están armando todos los opositores para golpetear, simplemente para manchar el legado de Andrés Manuel López Obrador, para manchar también su legado de AMLO, ahora pues calumniando a los hijos de AMLO. De este amparo que se ha difundido que interpusieron a favor de Andrés Manuel López Beltrán y también Gonzalo López Beltrán, los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, se dice por este caso de huachicoleo fiscal. Hay quienes dicen que pudieron no haber sido ellos los que solicitaran no, ellos dicen amparo. Que no fueron ellos, no hay quienes dicen. Ellos, Andrés Manuel López Beltrán sacó ayer una carta, no es hay quien dice. Sí, ya desmintieron que ellos presentaron los amparos. ¿Cuál es su opinión? ¿Por qué se habría presentado esta figura a su favor junto con otras 14 personas? Y lo hizo, bueno, el abogado que es conocido también por defender a Caro Quintero. Bueno, hay un Francisco abogado Rodríguez, que ya dijo que él no presentó nada. Es parte de la campaña de calumnias, así de sencillo. ¿Cómo es posible? Imagínense esto. Que no sé quién, pero tiene que saberse quién, porque tiene que saberse quién puso estos amparos y por qué. Eso es verdad, se tiene que saber quiénes son los que ganan también con todo este escándalo, quiénes son las personas que se benefician con todo este ataque en contra de los hijos de Andrés Manuel López Obrador. No sé, yo siento que el objetivo de todas estas personas pues solamente es desprestigiar a los hijos de AMLO. Lo curioso es que todos los medios pues repiten esta información falsa, que ahorita lo dice la presidenta, es como si alguien les dictara todas estas noticias, todas estas notas, como que si alguien les dictara la línea de qué hacer y cómo golpetear, pero no sé, es lamentable que suceda todo esto y se presten los medios, por eso hay que conocerlos. Yo siempre he dicho que es un deber de todos los mexicanos estar informados, buscar la información. Ahorita están pues las redes sociales, están todos está el internet, hay muchos medios ahorita donde nos podemos informar. Ya no es como antes que mentían los medios de comunicación y ya nos quedábamos con lo que dijeran, no había de dónde validar la información, pero no, ahora incluso es más rápido, ya hay un montón, todas las personas tienen celulares, es muy difícil que mientan. Como les digo, ayer se acaba de difundir esta noticia, ayer 17 de septiembre, y en el mismo día ya Andrés Manuel López Beltrán difundió el comunicado donde desmintió todo eso, que ellos no, él y su hermano pues no metieron estos amparos. Entonces, y ya se está investigando, ya hay una denuncia, también el abogado ya salió a desmentirlo, también por su parte él metió una denuncia para que se investigue quién está utilizando su INE a nombre de él. Entonces, sí se tiene que, no sé, se tiene que investigar quiénes son las personas, y tiene que salir a la luz. Tenemos que saber también todos los mexicanos quién está haciendo todo esto, quién se beneficia con todo este escándalo. ¿Cómo es posible que a los hijos del presidente López Obrador alguien a su nombre ponga amparos en distintos lugares del país? ¿Con qué motivo? Evidentemente la calumnia, desacreditar,
es sencillamente parte de una campaña política, en contra de nuestro movimiento, del presidente López Obrador, de sus hijos. Quien nos escucha, quien nos ve, pues imagínense que de pronto ustedes, alguien, aparece por ahí un amparo que dice, no me vayan a investigar. A cualquiera de ustedes, imagínense, que alguien les hubiera puesto un amparo en su nombre. Pues no, es una, y disculpen la palabra otra vez que voy a utilizar, pero es una chingadera que estén utilizando todo eso a nombre pues de otra persona. O sea, la verdad, como dice la presidenta, a ver, pónganse ustedes en su lugar. Si alguien inventa algo así, a tal grado de ir ante una autoridad y meter este tipo de amparos, pues eso es, el objetivo es desprestigiarlos. Se me traba un poco la lengua con esa palabra. Es mancharlos, la verdad. Manchar el legado de Andrés Manuel López Obrador. Ese es el verdadero objetivo de todos estos, que sí me gustaría saberlo, la verdad. Sí, y a todos los que estamos a favor de la verdad, de la información fidedigna, sí nos interesa saberlo. ¿Cuál sería el objetivo? Pues desprestigiarlos, ¿no? Entonces es parte de esta campaña, vean hoy todos los comentócratas, todos. Lo mismo, pero lo mismo. Todos dicen lo mismo. ¿Quién se los dicta? Habría que ver, porque se los dictan. ¿Cómo es que todos dicen lo mismo? Entonces, evidentemente, primero ya salió Andrés Manuel López Beltrán a decir es falso, absolutamente falso, que se hayan puesto estos amparos por parte de él o de su hermano, o de sus hermanos. Y segundo, hay un abogado que ya dijo, usaron mi nombre, usurparon mi nombre para poner el amparo. Entonces, ¿qué sentido tendría poner los amparos? Desacreditar, calumniar. ¿Sería necesario, presidente, que ellos presenten algún tipo de queja o busquen que se haga esta investigación que usted dice? No, pues ya contestaron. O sea, lo que es importante es para todos nosotros, todo el pueblo de México. O sea, nosotros, para todos nosotros. ¿Cómo es posible que alguien, quién sabe quién, ampare a otra persona? A su nombre, usando sus nombres. Y después se filtra a los medios y a las redes, casualmente, de inmediato. No, se pone el amparo y al minuto ya está en las redes. Y al minuto ya está en Reforma. Ya está en el Universal. ¿No les parece extraño? Por eso mi pregunta es si debería ser investigado esto a través de alguna queja, denuncia por parte de ellos. No, sí se tiene que saber quién puso esos amparos, porque tiene un sentido de desprestigiar y de calumniar a unas personas, y tiene un sentido de dañar al presidente López Obrador y a lo que representa nuestro movimiento. Evidente. Bueno, son demasiado burdos, burdísimos. Entonces, afortunadamente, pues muy rápido ellos contestaron, o Andrés Manuel López Beltrán. Su opinión acerca. Sí, de hecho, pues ese mismo día, como les digo, sacó Andrés Manuel López Beltrán este comunicado, donde ahí menciona varios puntos él, pero básicamente pues desmiente toda esta noticia. Sí, es lamentable cómo salen los medios chayoteros, todos estos medios, y este tipo, a partir de este sujeto, como les digo, pseudo periodista, precisamente porque está siguiendo los mismos pasos de Loret de Mola, Lord Montajes, también pseudo periodista. Para mí, esa es mi opinión personal, humilde y sincera. Yo así los veo, porque de qué otra forma se le puede calificar
a una persona que miente, que difunde la información sin antes validarlo. Es sobre todo ellos que son los profesionales, supuestamente son los que están ahí, o sea, dando la información en estos medios, cuando son ellos los que tienen que validar, sobre todo, pues toda la información que difunden. Pero ahí está el tweet, como les digo, todos los demás, los medios que también comentó la presidenta Claudia Sheinbaum, está el Universal, el Reforma, el Financiero. Entonces, y estos son algunos, pero en redes sociales hubo bastantes lacayos, como les digo, de la nefasta derecha. Pésimo cómo se prestan. Por eso nadie les cree a estos medios y a la derecha, o sea, se la pasan golpeteando, se la pasan difundiendo mentiras. Cuando no difunden mentiras, utilizan las tragedias, utilizan aquellas situaciones terribles que suceden en México para golpetearla, usan esos temas para golpetear a la Cuarta Transformación, pero no hablan no sé, de aportar, de algún plan, algo que ayude a los mexicanos, no. Solamente este golpeteo, y lamentablemente esos tipos se hacen ricos, se hacen millonarios mintiendo. Por eso, no sé, fíjense, yo los veo, por ejemplo, ahí en esa imagen constantemente andan acá trajeados con corbatita, y vemos hasta a Loret con un moño, o sea, a López Dóriga también, muy encorbatado, muy de traje acá en un estudio chingón, y bien mentirosos que son, o sea, son unas... Pésimo, y me quedo corto, me quedo corto también por motivos de YouTube, para que no me vayan a bloquear el video, pero es lamentable cómo estos tipos se hacen millonarios con las mentiras. Ahí andan todos muy encorbatados, muy supuestamente honorables acá, pero bien mentirosos, apoyan la corrupción. Pésimo, pésimo que suceda esto en mi México. Y sí, yo me pregunto quién es. Sí estaría bien que saliera la información de quién es o quiénes son los que se benefician con todo este escándalo, con todo este tipo de noticias, porque ahorita, como les digo, hace unos días estuvo la campaña durísima contra Fernández Noroña, que no ha acabado, no, la derecha y los medios mentirosos no descansan, todos los días están golpeteando, un día sí y al otro día también, pero toda esta campañita de golpeteo contra los aliados de Morena, pues no acaba, todos los días están. Hoy son los hijos de AMLO, mañana ya veremos, o la siguiente semana a quién andan golpeteando, no dejan. Pero bueno, déjenme sus comentarios, nos vemos en el siguiente video. Quiero que me platiquen qué piensan, los voy a estar leyendo, pero también ayúdenme con sus likes, compartiendo el video, suscribiéndose al canal. Eso ayuda mucho a que este canal pueda seguir creciendo. Para los que no me conozcan, pues les insisto, aquí normalmente yo hablo de las noticias, de los acontecimientos que van surgiendo en el transcurso del día, de los que también puedo en algún momento, pues también tengo mis deberes que hacer y hago esto pues en mis ratos libres. Entonces sí ayuda muchísimo a que compartan estos videos, que dejen su like, que me comenten. Ayuda bastante pues a que pueda seguir creciendo este canal, que sí he estado viendo que se han estado suscribiendo bastantes todos los días, de poco a poquito, pero ahí va creciendo este canal. Entonces agradezco a todas las personas que desde el principio han estado apoyando este canal, que siguen apoyando. También ahí en las redes sociales me escriben mucho, sobre todo en TikTok. Les mando un abrazo y un saludo a todos los que ya ubico ahí, varios que me han estado escribiendo. Pero bueno, aquí siempre soy un ciudadano, insisto, común, normal, como ustedes. Y aquí hablo de estos temas como lo haría yo con mis amigos, con mis compañeros de trabajo, como lo haría con mi familia, y ahora pues aquí con todos ustedes, platicando de estos temas. Yo en especial, no me voy a callar. Diré las cosas como son, duélale a quien le duela, la verdad. Y pues ya veremos qué es lo que resulta de toda esta situación.
Me gustaría saber, la verdad, quién promovió estos amparos fantasmas. Pero bueno, nos vemos en el siguiente video. Dejen su like, ya saben, compártanlos y que pasen una bonita tarde. Bye.